Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Hemos de tocar el tema de los retos de la educación peruana. Se trata de nuestro hermano libertario, rotario, educador, emprendedor, empresario de la educación, el doctor Víctor Cipriani. Víctor, desde hace 33 años, lidera una institución EIGER, que es una institución líder en la formación técnica de muchísimos peruanos. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor Cipriani. Un gusto tenerte acá en el programa, Víctor. Qué bonito, Pedro. Sinceramente, para mí también es un gusto compartir, por supuesto, esta entrevista y a un tema tan importante que justamente son retos de nuestro querido pueblo. Y para que nuestro pueblo pueda salir adelante, definitivamente tenemos que estar al frente de una buena educación. Si no hay educación, la verdad que no hay paz, no hay progreso, no hay bienestar. Y la educación es la principal herramienta que vence las dificultades. Y qué bueno, ¿no?, que todos asimilemos justamente este compromiso de honor, de alguna manera, de difundir lo que significa, pues, la educación. Pero una educación técnica, una educación con valores, porque la educación como educación en el Perú, la verdad, pues, que está venida a menos, y eso, pues, hace tantísimo daño en lo que significa, ¿no?, el comportamiento de la sociedad, luego justamente la deficiencia en lo que significa el desarrollo también de nuestra sociedad, pero con una buena educación con técnica y con valores, definitivamente se cura todo, ¿no? Por ello se dice en el mundo, en los pueblos, ¿no?, en los pueblos del Perú y del mundo existen tres grandes necesidades, ¿no? La primera necesidad, gran necesidad, la alimentación. La segunda gran necesidad es la salud. Y la tercera gran necesidad, por supuesto, es la educación, ¿no? Esto con carácter permanente. Pero existe una que es transitoria, ¿no?, que es la seguridad. También otra gran necesidad en razón de que los pueblos aclaman, ¿no?, la seguridad. ¿Y en qué momento justamente se subsana, ¿no?, la alimentación, la salud, la educación propiamente dicha? Porque y la todo eso tiene que ver con el seguridad, capital humano, que es el mayor activo de cualquier país. Así es. Y la La herramienta educación justamente para es la salir del educación, subdesarrollo. así es. Y Sí, teniéndote a ti con esta amplia experiencia, cuéntanos acerca de EIGER, Claro que sí, una claro que sí. institución con más de 33 años de experiencia formando estudiantes de muy pocos recursos, ayudándolos a ayudarse a sí mismos sobre la base de una filosofía de valores. Y como dato complementario, en el Perú hay alrededor más de 500.000 estudiantes de institutos técnicos superiores, pero existe un déficit de más de 300.000 en el mercado laboral. Claro, Hay claro. un vacío enorme y tú lo estás cubriendo desde hace 33 años. Claro. ¿Nos puedes plantear cuáles son los desafíos? Pero empecemos con EIGER. Claro. Mira, EIGER justamente nace en esa necesidad. 1990. El Perú estaba en un caos social, económico terrible. Para los jóvenes que no vivieron esos años con una hiperinflación descomunal, tremenda, al borde de un colapso estatal por el acecho del terrorismo. Así es. Una situación muy difícil donde los jóvenes no tenían oportunidad justamente de desarrollarse, porque la educación en ese entonces, llámese 1990, era pues un lujo y era un privilegio. Ahora, ¿por qué era un lujo? Porque las pocas instituciones educativas que existían, la verdad que cobraban un mundo de plata, pues con instituciones particulares para que puedan estudiar. Y digo, no, es un privilegio, porque tú sabes que en nuestra época, ¿cuántos postulantes no iban a la Universidad de San Marcos? ¿Cuántos jóvenes postulaban? 50.000 jóvenes. ¿Para cuántas vacantes? Para 2.000. Entonces, 48.000 jóvenes, ¿dónde se quedaban? En la nada.
Era una odisea lograr un cupo en una universidad. Claro que sí. El trauma de culminar tus estudios y no encontrar un ingreso a una carrera universitaria era un trauma para muchísimos. Desesperante. Entonces ahí yo, como maestro que soy, dije, la educación no es un lujo ni tampoco es un privilegio. Y ahí nació la educación es un derecho. Por lo tanto, como derecho, pues a ver, yo me pongo al frente y voy a dar esta oportunidad. Entonces ahí fundo lo que es la Escuela Internacional de Gerencia para llevar capacitación social, no capacitación técnica a miles de jóvenes que lo necesitaban en ese entonces, pero la educación es una permanencia. Entonces la educación sigue para adelante, yo sigo para la institución y mi mayor satisfacción es de haber cumplido justamente este reto y de haber logrado las metas como yo quería. A la presente fecha, en 33 años de vida institucional, ¿cuántos egresados se ha capacitado más de 1 millón de jóvenes o de personas, dando oportunidad, mira, ¿no? Desde niños de 8 añitos, jóvenes y jovencitos. De 80 años. De 80 años. Jovencitos de 70. De 80 años. Ah, sí, jovencitos. Ahora, hay miles de jóvenes de 70 años o adultos mayores, por supuesto, de que ellos tienen ese despertar de seguir aprendiendo y seguir compartiendo y seguir enseñando. Y hoy es más que nunca, porque con el reto de los cambios que estamos viviendo con la transformación digital, la inteligencia artificial, el entorno nos lleva a aprender constantemente. No es como vivíamos hace 40, 50 años, en que uno aprendía una profesión, una carrera, y eso le servía ya para poder conseguir un empleo digno. Claro, hoy en día constantemente hay que estar aprendiendo y aprendiendo a aprender. Y los retos son tan grandes porque por primera vez en la historia de la humanidad, con la inteligencia artificial, vamos a tener seres humanos que van a ser reemplazados para tomar decisiones que antes estaban en manos de un ser humano. Porque con la inteligencia artificial los sistemas aprenden y en condiciones mucho más competitivas y ventajosas. Entonces los retos son enormes. Y en un Perú en el que afortunadamente hemos ampliado la cobertura educativa, todavía tenemos un vacío en términos de calidad. Y lo interesante e importante es que tu experiencia es de una entidad privada. Y con eso estamos dando una lección, en el sentido de que el Estado tiene una función que puede ser perfectamente complementada con el concurso de la iniciativa privada. Y una iniciativa privada que incide sobre todo en la calidad de la educación. Así es. ¿Cuáles crees tú que son los retos efectivamente que tienen la educación técnica en el Perú? Claro, mira. Quizás empecemos con el marco general que tú haces mención, que es el de los valores. Sí, el marco general, ¿no? El marco general es en nuestra época. Analfabeto, el que no sabía leer ni escribir. En estos momentos, analfabeto no es el que no sabe leer, no es el que no sabe escribir. Analfabeto es aquel que no sabe computación, porque estamos justamente ya en la era de la informática, ya estamos entrando justamente a la inteligencia artificial, donde pues la tecnología nos da la oportunidad de avanzar, de crecer y de hacer 1.000.000 de cosas al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que es ahí donde en 1990 yo creo la institución Eiger para llevar educación técnica a los diferentes pueblos del Perú, y así lo hemos hecho, dar la oportunidad pues a muchos jóvenes en esta especialidad que es computación, que es reparación de computadoras, y al mismo tiempo esto en función de ¿qué? En que también uno tiene que enseñar a aprender y luego a emprender y posteriormente a trascender. Entonces, cuando se aprende, se emprende, y cuando se emprende, se trasciende, y es la oportunidad justamente que estamos dando a muchísima gente. Y ahora pues no es el hecho de que mi éxito está cuando yo simplemente o solamente vaya a la universidad
y ya salí de la universidad como abogado, como contador, ya soy exitoso. Falso. Exacto. No, Hoy en el Perú existen 2.100.000 estudiantes universitarios. Claro, y existen más de 500.000 estudiantes de educación técnica. Claro. Sin embargo, encontramos que las estadísticas muestran que hay un déficit de 300.000 puestos de trabajo. Es decir, las empresas están buscando personas que reúnan los requerimientos contemporáneos y no encuentran esas personas. Así es. Y ese es uno de los desafíos, porque no podemos pretender que todos sean universitarios. No podemos pretender que cada uno siga las carreras tradicionales de abogacía, ingeniería, arquitectura, medicina. Que no está mal. Que no está mal, pero el mercado laboral tan cambiante exige otros profesionales. Y otros profesionales que van a tener que formarse cuando todavía ni siquiera las universidades y los institutos técnicos están en condiciones de ofrecer. O sea, mira los retos. En el Perú, más de 300.000 empleados que no se consiguen. En segundo lugar, las carreras que vamos a necesitar en los próximos 10, 15, 20 años todavía no se dan en los institutos de formación, sea universidades o institutos técnicos. Entonces, ese reto de aprender a aprender. Pero como tú muy bien has dicho, esa secuencia entre enseñar valores, así es. enseñar la tecnología para emprender y después trascender. Le da un sentido mucho más profundo para la realización del ser humano. Y por eso es que nosotros no tenemos ningún empacho o vergüenza en decir que cada quien debe ser el arquitecto de su propio destino. Claro que sí. No podemos pretender que el Estado nos imponga, sea un Estado supranacional o un Estado nacional. En ese sentido, ¿nos podrías explicar cuáles son los desafíos que tienen, por ejemplo, los institutos tecnológicos en términos de la formulación de carreras? Porque tenemos entendido que en este entorno tan cambiante, la realidad nos lleva a plantear nuevos currículos, nuevas carreras, pero no siempre se camina a la misma velocidad en el reconocimiento de la entidad, por ejemplo, el Ministerio de la Educación. Por ejemplo, justamente las universidades que dan ciencia y luego los institutos que dan técnica. Entonces tiene que ir de la mano la ciencia y la técnica. Por eso dice desarrollo de aptitudes, conocimientos y desarrollo de actitudes, que es sumamente importante, ¿no? El desarrollo de aptitudes son habilidades técnicas, ¿no? Técnicas científicas, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades, de la actitud positiva, propiamente dicho, es el desarrollo de habilidades blandas. Y las habilidades blandas significa ética, moral y valores. Gente que solamente es, por decir, un profesional científico y no tiene ética, no tiene moral, no tiene valores, no sirve para nada. Entonces, por esa razón es que el complemento del uno y del otro es grandioso, y eso es lo que hace EIGE, la institución que yo represento. Y en cada uno, justamente, de nuestros manuales, nosotros ya acá hemos contemplado lo siguiente. Dice, éxito y felicidad. ¿Y para qué? ¿Cuándo se consigue el éxito y la felicidad? Cuando se estudia. Y al mismo tiempo decimos, qué hermoso es llegar a la universidad, qué hermoso es llegar a la universidad habiendo estudiado una carrera técnica propiamente dicha o previamente, ¿no? Por las siguientes razones. Únicamente universidad no es éxito. Técnica más universidad, éxito y felicidad. Mira, la técnica ahorita ya está amarrada a la ciencia. Porque solamente ciencia, sin la tecnología, que ahorita se está imponiendo justamente la inteligencia artificial. Entonces, pues miren lo grandioso de todo este avance que el hombre justamente lo ha desarrollado para ponerlo al servicio del hombre, pero eso también significa, ¿no?, darle las estrategias del caso en el aprender de estos conocimientos. Y esas estrategias justamente que lo está manejando
es Eiger con sus habilidades técnicas y las habilidades técnicas y sus habilidades blandas, ¿no? Las Blandas, habilidades llamadas habilidades duras y las habilidades blandas. Así es, Ahora, así es. Algo que es muy interesante es el énfasis que se pone en la formación con valores, en la formación también para emprender. Es decir, para que cada quien pueda ser emprendedor, empresario y pueda trascender en la generación de riqueza para sí y para su familia. Lo que se necesita no solamente es aprender, para irme de peón o de empleado, sino es aprender para irme a emprender. Y después que yo emprendo, entonces ya estoy creando una empresa. Y el mundo necesita justamente de mentes empresarias, porque si no hay mentes empresarias, no hay generación de riqueza. El mundo se derrumba, no hay generación de riqueza. Por eso yo particularmente en mi tesis digo, muy bien, la base de la sociedad es la empresa. Sin empresa no hay sociedad, se diga lo que se diga, por todo se derrumba. ¿De dónde sale la plata para el Estado? ¿De dónde sale? Si no es de la empresa, la contribución justamente de las empresas. Es la fuerza laboral donde todo el mundo tiene que trabajar, luego hacer sus ahorros y con sus ahorros emprender. La verdad, ¿de dónde sale? De la empresa, es decir, las grandes y pequeñas empresas pues generan todo un rol importantísimo en la vida social de la persona y la vida familiar de cada quien. Y en la innovación, porque el emprendedor es esencialmente un innovador que le aporta a la sociedad un aspecto social fundamental. En primer lugar, porque genera puestos de trabajo. En segundo lugar, porque satisface las necesidades de la sociedad. E inclusive porque es el forjador de proyectos que no podría nunca emprender el Estado. Es más, lo que la experiencia en el Perú, en Latinoamérica y en muchas partes más nos ha demostrado es que el sector privado puede cumplir un rol fundamental complementando el papel del Estado. Definitivamente. Yo he tenido el privilegio de trabajar con la Federación Internacional de Fe y Alegría por toda América Latina. Qué hermoso. Y esas colectas que yo hice cuando estaba en primaria, en el colegio, tuve ocasión de proyectarlas a 17 países de América Latina. Y una de las experiencias más fascinantes que yo tuve fue constatar que en la inmensa mayoría de las escuelas públicas, una escuela pública gestionada por Fe y Alegría tiene casi en el 90% más de los casos resultados mucho más exitosos y lo que es fascinante, utilizando los mismos recursos. Claro que sí. Entonces yo creo que es interesante pensar que la educación no debe necesariamente estar solamente en la escuela pública. Es más, la educación privada puede complementar incluso con calidad superior y generando hasta cierto punto una competencia. En términos de ya yendo a los temas más específicos, yo tengo entendido que hoy en día los retos de la transformación digital, la inteligencia artificial, nos están llevando a que las máquinas, y ya no solo a las máquinas, la robótica, sino inclusive un algoritmo, tome decisiones, aprenda y reemplace a ese profesional. Entonces, eso requiere que la formación profesional tenga unos currículos, unos contenidos que tienen que actualizarse a una velocidad sin precedentes. En ese sentido, ¿cuál crees que tú que son los retos ya trabajando con el Ministerio de Educación, por ejemplo? Claro que sí, claro que sí. Humanamente, nadie le puede reemplazar al ser humano. Eso es un hecho contundente en mi propia hipótesis. Por más que se diga que la máquina ya llegó al final de su ciclo, ¿no? en la innovación, porque la máquina es máquina, la máquina está preparada pues para la aplicación de todos los algoritmos del caso, eso sí, ni hablar, pero lo humano es lo humano, ¿no? Entonces hay una diferencia. Luego, la diferencia entre las instituciones educativas del Estado con las instituciones educativas privadas, es cierto que en la institución educativa privada hay un gerente que monitorea
hay un gerente que planifica, organiza, no, hay un gerente que está viendo dónde están los pormenores para mejorar el producto, cosa que no se da en el Estado. En el Estado simplemente se maneja la inercia y muchas veces por leyes obsoletas, ¿no? Que no están a la par con los avances y de con la el mercado laboral y de la ciencia y con el mercado laboral. Porque es un factor fundamental. Si hay algo que distingue a la educación superior, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países líderes de Europa, es que el instituto técnico o la universidad trabajan codo a codo con el sector privado. Así es. Porque eso permite cerrar las brechas justamente del mercado laboral. Y ese yo creo que es uno de los desafíos de la educación universitaria y la educación técnica en el Perú. Porque estamos formando profesionales que no son necesariamente los del que el mercado laboral requiere. Y por eso hay un déficit de más de 300,000 estudiantes técnicos. Hay demanda por esos profesionales, pero las entidades educativas no preparan a esos profesionales. No lo preparan. Y el reto va a ser mayor porque con el auge de la inteligencia artificial, la transformación digital, la transformación energética, todavía no estamos formando a esos profesionales. Así es. En ese sentido, ¿cómo crees que ustedes, y yo sé del éxito que ustedes tienen, sobre todo enfatizando en la formación con la posibilidad de encontrar un empleo? Claro, ahí justamente lo que decía, toda carrera que tú puedas estudiar, bienvenido sea. No hay inconveniente de ninguna manera, sea lo que fuese la carrera. Pero tienes que complementarlo con este bonito eslogan. Primero la carrera técnica. Entonces, si eres periodista y al mismo tiempo eres un técnico en computación o un técnico en gestión empresarial, oh grandioso, un complemento hermosísimo. Si eres contador, y de igual manera, eres técnico ya en habilidades técnicas, llámese computación y otras especialidades. ¡Qué grandioso! Si eres abogado y tienes el dominio, por supuesto, de la tecnología, entonces ahí está lo maravilloso. Por esa razón es que la tecnología en estos momentos es de primer orden y Eiger, que nació para dar esta oportunidad, lo está haciendo a gran escala, con la mejor voluntad, la mejor tecnología, por supuesto, y hay muchísima gente que han estudiado en nuestras aulas, se han graduado, luego se han puesto sus propios negocios, etcétera, etcétera. Tú tocas un aspecto fundamental. Es grandioso. La conexión entre la educación técnica superior y la educación universitaria. Mira, claro que sí. Una de las cosas que yo estudié en Harvard, donde viví 12 años, es el modelo de educación alemán, que de alguna manera se reproduce acá en el Colegio Humboldt y los colegios alemanes, en los cuales uno culmina la educación secundaria ya teniendo la posibilidad de conseguir un empleo. Es decir, hoy uno termina la secundaria y está en el aire, así es, porque la secundaria tradicional no le permite a ese estudiante contar con una posibilidad de realización personal. Y otro aspecto interesante es que el diablo está en los detalles. Yo, por ejemplo, de profesión, mi primera profesión fue arquitectura. Y una de las experiencias más interesantes fue aprender de el maestro de obra, de estar en obra. Incluso llevé cursos en Sensico, porque una cosa es dibujar y otra cosa es construir ese detalle. Y esa relación entre la técnica y la teoría hace que se incremente la productividad y sobre todo la generación de sinergias que permite avanzar. Mira, en el campo, por ejemplo, de cómo surgió la industria automotriz japonesa, ellos eran técnicos. Ellos armaban incluso los autos Chevrolet, los desarmaban, y esa técnica de desarmar y armar les permitió construir innovar. Innovar, porque ahora eso es Toyota. Incluso en 1930, ellos tenían autos que utilizaban componentes de la Chevrolet. Pero ese concurso entre la técnica, la educación universitaria, es lo que permite dar esos saltos. Y por eso incluso el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, tiene como refrán justamente el hacer para
trabajar con las manos, es decir, Claro, para que eso tenga una aplicación claro. práctica. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que ustedes aportan desde ujú. IGER es fundamental. En términos de los desafíos que tenemos justamente con la incorporación de nuevas carreras, ¿cuál sería tu reflexión en términos de esta transformación energética, esta transformación digital? ¿Cómo es que nosotros y cómo hacen ustedes para actualizar las carreras de acuerdo al mercado laboral y, lo que es más difícil, de acuerdo a las necesidades futuras del mercado laboral? Claro, definitivamente. El cómo hacer una innovación, desde luego, no es cosa del otro mundo, porque eso es lo que está viviente en el mercado, ¿no? Y a través de la tecnología, que uno está pues al tanto de todas las expectativas, tenemos que de alguna manera, ¿no?, reformar ciertos aspectos, ajustar a lo que se llama a la realidad actual. Una cosa es lo que el Ministerio de Educación dice que se haga desde hace, llámese, 10, 20 años atrás, y que esas reglas no se cambian porque son leyes, ¿no? Pero y otra cosa es la realidad, que día a día está cambiando en función a cómo se mueve el mundo, porque el mundo es justamente lo que maneja toda la tecnología, y nosotros acá en el Perú no estamos ajenos a lo que hace o lo que dice el mundo, o ajenos a la necesidad propiamente de ella, ¿no? Entonces, mira, los muchachos que terminan su quinto año de secundaria actualmente, esos muchachos o esos jovencitos, mira, no llevan inglés, no llevan computación, no llevan, a ver, cultura, ya por lo menos cultura de gestión empresarial, o qué es la empresa o para qué sirve la empresa, ni nociones de nada. ¿Cómo salen para ir a trabajar con sus 18 años? La verdad que en la nada, llegan a buscar un trabajito y no saben nada. Y lo fatal de la educación del Perú, ¿no? No saben leer, no saben escribir, no saben razonar, no saben valorar, no saben respetar. En una palabra, no saben pero ni cómo se agarra un vaso de agua. Entonces, ¿cuál es la realidad de esos jóvenes? Una situación difícil. Entonces, por eso es que, una vez más, esos jóvenes, primero por la formación técnica. Y una vez que ya pasaron por la formación técnica, indudablemente ya van a la universidad. Y cuando llegan a la universidad, cuando su formación técnica está, pues, está, ¿cómo se dice?, en las alturas de todo para manejar, pues, una cosa inspirante hacia Qué el interesante, futuro, porque ¿no? la formación no solamente es en otorgar cartones, Claro. sino también complementando la educación secundaria, Claro. con cursos como los que tú mencionas, básicos de Así inglés, es, francés, tengo entendido que enseñan. Así es. Hoy quizás ya deberían Claro. incorporar el chino, Claro. porque Ajá. es ineludible que el inglés hoy en día es el lenguaje universal, el lenguaje de los negocios, el lenguaje de los adelantos científicos. Todo sale en inglés y después se traduce, bueno, ahora hay traductores, pero los libros, los papers, los grandes adelantos, los documentos de negocios, la información que fluye por el mundo está en inglés. Y el tener a otro idioma es una desventaja notable. Claro, sí, y ese tipo de doble competencia, cultura. exacto, te permite conectarte en el mundo globalizado. Con el mundo, sí. Porque quieras o no, sea uno amigo o enemigo de los americanos o británicos, es el idioma que controla y domina el mundo. Mi hermano, 3 palancas que mueven el mundo actualmente. A ver, ¿cuáles son? 3 palancas que está en nuestras manos, está en nuestro vecino. La primera palanca que mueve el mundo es la computación informática. Y gente que no sabe, ¿no?, manejar, ¿no?, estos sistemas, la verdad que ya está perdido, no sirve para nada, ¿no? Excepto nosotros somos viejitos. Pero aún así, estamos al tanto, por supuesto, de la tecnología, ¿no? Yo estoy aprendiendo. Aprendiendo, claro. Así, nosotros. Pero los jóvenes que terminaron la secundaria, para ellos Dios mío, ellos tienen que estar ahí, pues, acorde a esta realidad. Esa es la primera palanca. La segunda, La segunda palanca, hermano, es el idioma inglés. El principal idioma del mundo
que inclusive en la China, en Japón, en la India, donde sea, hablan el inglés, por supuesto. La educación de Singapur, uno de los tigres asiáticos, estableció el inglés. Obligatoriamente el inglés. El idioma inglés, así es. Y todos los 4 tigres asiáticos. Entonces, ¿no? Toda esta innovación de la tecnología que ahorita se está viniendo en masa, por supuesto, está en función de que la persona debe saber computación y debe saber inglés para poder definir situaciones. De lo contrario, solamente sabe computación, no sabe inglés, ya tiene una traba. Traba. Solamente sabe el idioma inglés, es un experto, y eso, traductor, en eso y coincide, no sabe computación, coincide con mal. todos los sistemas educativos más exitosos. Totalmente, sea el de Corea del Sur, claro. sea el sistema chino, el sistema finlandés, el de Singapur, Corea, Taiwán, claro. En todos esos sistemas educativos que están entre los más reputados y que obtienen los mayores resultados en los exámenes, está el inglés como un pilar fundamental del contenido. Segunda palanca. La tercera, hermano, ¿De qué vivimos en el día a día si no es de la gestión empresarial? De lo que la empresa produce, de lo que nosotros estamos inmersos en la empresa. Hay que introducir el chip emprendedor. Mira, yo lo he visto y esto es una crítica con un cariño enorme a nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. De ahí salen ingenieros de primera. Claro. Yo viví 12 años en Harvard Square, me iba los lunes y jueves a bailar tango al MIT y llevaba un tango entre Harvard y MIT, están al costado. El MIT es parecidísimo a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero lo que yo encuentro en la formación de mi querida Universidad Nacional de Ingeniería es que no tienen el chip empresarial. Están estancados, porque justamente lo que tú dices, falta ese pilar. A diferencia de otras universidades donde de entrada ya les forjan el chip empresarial. Por lo menos como cultura. Exacto. Como cultura deben saberlo. Pero acá nuestros estudiantes, nuestra gente, cree que la empresa es un mundo extraño y un mundo que ya es un león prácticamente que viene a comerlos, a devorarlos. Cuando es todo lo contrario. La empresa es lo que nos da nuestro Exacto, el Estado no genera riqueza. El Estado no genera. Y salen formados pretendiendo que sea el Estado el que les va a dar el trabajito. Mira, hace unos días... Es una lástima. Por ejemplo, se habla ya del observatorio terrestre que se construiría en el desierto de Sechura, de Talara, en Piura. Claro. Mira, la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, contrata a una empresa privada, SpaceX, de Elon Musk, para que le brinde los servicios aeroespaciales. ¿Por qué lo hace? Porque es consciente que la entidad privada es la que innova, la que constantemente va a estar al compás de los requerimientos del mercado contemporáneo. Claro. Y eso nos muestra una idea. Y cuando tú conversas con ingenieros muy bien formados desde el punto de vista técnico, hablan, el Estado debería invertir en una empresa aeroespacial. Dios mío, ya tenemos un Petroperú que nos drena inmensa cantidad de recursos, entre otras razones porque la mentalidad de muchos peruanos todavía se ha quedado con el chip de que el Estado empresario va a ser el que va a poder salir adelante. Y la realidad cruda y dura es que, como tú muy bien has dicho, es el sector privado el que genera la riqueza. ¿Por qué razón? Porque el Estado cada vez quiere trabajar menos. Así es. Y la empresa privada cada vez tiene que trabajar más. Según la palabra se dice, la empresa trabaja los 7 días de la semana y los 365 días del año, con la finalidad de que la productividad sea un efecto grandioso. De lo contrario, hermano, si trabajas menos, tú estás reduciendo el todo por el todo. Y en el Estado, desgraciadamente, es eso. No hay esas mentes que realmente despierten, ¿no?
el que yo espiritualmente le llamo, ese kilómetro más en nuestra vida. Siempre hace un poquito más. En tu vida no restes, en tu vida no dividas, en tu vida suma, multiplica. Y es lo que hace la empresa privada. Y afortunadamente, ya que he tocado el nombre específico de nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería, afortunadamente ese chip empresarial ya está siendo introducido en las nuevas generaciones. Y yo te hablo de 1990, porque en 1990 el sueño de cualquier egresado era conseguirse un puestito, sea como empleado del Estado o como empleado de una empresa egresado privada. de la UNI. De la UNI o de cualquier universidad. Así es. Hoy en día, el sueño de este país maravilloso es ser emprendedor, sin esperar nada de papá gobierno, porque esa mentalidad extraordinaria que tiene el peruano es lo que puede hacer que este país sea grande. Pero hay que introducir, formar y cambiar ese chip de quienes no quieren hacer creer que papá gobierno es el que tiene que generar la riqueza. Así es. Y quien genera la riqueza es el micro, pequeño, mediano o gran empresario. Claro. El espíritu mediocre es lo que quiere que el Estado le dé todo. Y el Estado no es para que dé justamente lo que realmente quisiéramos, ¿no? En virtud del total de la población. Si es que les da justamente tremendas ventajas, pero a sus allegados, a los que están justamente en su cúpula, mientras que el resto, el pueblo propiamente dicho, vive de la empresa privada, no del Estado, porque la empresa privada es lo que le da el puesto de trabajo, la empresa privada es lo que produce los frijoles, las alcachofas, no los camotes, las papas, etcétera, etcétera, y ese es el sustento pues de cada uno de nuestra querida población, pero en función del trabajo. No, el Estado, bueno, simplemente es un controlador, es un fabricante de leyes y que no avanza y que nos tiene a todos ahorcados de alguna manera. Cuando la libertad, como libertarios que somos, nos interesa justamente que haya pues mayor oferta para que cada ser humano sea el protagonista de su propio destino. Esa es la maravillosa realidad de quienes creemos en la libertad como fundamento del progreso. Porque en la historia de la humanidad no va a haber otro Víctor Cipriani. No ha habido ni va a haber. No va a haber otro Juan Quispe Mamani. No va a haber otro Pedro Guevara. No va a haber otro ser igual a ese ser humano. Así es. ¿Y quiénes creemos defendiendo al ser humano como centro de la política pública? Los liberales. Por eso no debemos tener miedo a decirnos que nosotros queremos que cada ser humano sea el protagonista de su propio destino. Claro, y que tenga una nueva oportunidad. Son nuestros adversarios ideológicos, quizás con una buena intención, aquellos que pretenden imponernos al Estado, un Estado con una agenda 2030, con objetivos maravillosos como reducir la pobreza, incrementar el uso sostenible de los recursos, pero introduciendo de contrabando esas agendas, por ejemplo, acerca del género, que pretenden imponer a costa de la realidad de cada ser humano un mecanismo para imponer una realidad que lamentablemente no todos los padres de familia o afortunadamente replican. Entonces, eso que tú has puesto en la esencia del pensamiento liberal debe estar extendida, cambiándole el chip a muchísimos compatriotas. La formación técnica que debe tener, pues, principalmente los jóvenes que están viniendo en esta avanzada, ¿no? Porque el futuro del Perú está en manos de ellos y ellos tienen que estar formados técnicamente y principalmente en estas tres palancas que acabo de mencionar. Número uno, el dominio de su computación. Número dos, tienen que dominar el idioma inglés. Y número tres, tienen que tener ese amplio concepto de lo que significa gestión empresarial, emprender. Y en otro momento, que el Perú sea pues un forjador de grandes empresas, como hay muchos grandes empresarios que justamente partieron de ese emprendimiento, quizás vendiendo emoliente en la calle, pero ya fue un emprendimiento. Y de ahí, con su cultura empresarial, han ido justamente avanzando. Y hoy son lo que son
y hoy son nuestro soporte, el soporte de la sociedad. Porque una sociedad sin empresa no es sociedad, la sociedad se desvanece, la sociedad desaparece, ¿no? Pero cuando ya tiene sus grandes pilares empresariales, es un soporte grandioso porque ellos son los que pagan grandes masas de impuestos para que el Estado también, utilizando esos fondos, nos pueda dar lo que realmente queremos. Porque de lo contrario, si no hay empresa, ¿con quién te da más escuelas? ¿Con quién te da más centros médicos? ¿Con quién te da comodidades? No te va a dar, porque va a decir, no, el presupuesto es así y de acá ni un sol más. Y cuando vamos a una institución, se me ocurrió un ejemplo muy bonito, ahora último, cuando yo estaba en Estados Unidos, tuve una emergencia de un familiar y lo llevé al hospital. Yo lo llevé justamente al hospital, ¿no? Muy bien, al paciente le llevaron a la sala de operaciones y a mí justamente me llevaron a otra sala de espera. Y cuando yo estoy en la sala de espera, viene una señorita muy simpática, como son allá en su trato principalmente, y me ofrece pues una taza de café y una taza de chocolate y unos bizcochitos. Vaya sirviéndose, ¿no? Mientras espera a su paciente. En el Perú, ¿dónde lo hacen eso? ¿En qué hospital te hacen eso? Más bien empujones te tiran por ahí, ¿no? Entonces, situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Es cierto, porque ellos también tienen la disponibilidad presupuestal en razón de sus ingresos. Lógico que acá no se hace eso, porque la disponibilidad presupuestal acá también es mínimo, porque no hay para más, como dicen ellos. Pero sí hay para decir, este extremo es mío, ¿no? Entonces, la falta de ética, la falta de moral y la falta de valores, por no decir otra cosa, falta de honradez, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, no hay. Y el ser humano como ser humano, el peruano como peruano, menospreciado por todos lados, te vayas a donde vayas, en todas las instituciones del Estado. Es una desgracia. Pero hay esperanza porque hay instituciones como IGER que están formando en valores, que están formando de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral, con formación técnica, con formación empresarial y con ese chip que les permitirá trascender porque van a proyectarse a la sociedad. Mira, uno de los retos que tenemos en términos del desafío de mejorar la calidad de la educación está relacionado con el financiamiento de las entidades educativas. ¿Nos podrías contar cómo es que tú puedes hacer este milagro de ofrecer educación de calidad a principalmente los sectores más desfavorecidos? Definitivamente. Cuando se trata de gestionar, un financiamiento a través del Estado, no lo vas a obtener. Cuando lo quieres gestionar a través de otras instituciones, tampoco lo vas a tener. Y es una situación difícil. En instituciones privadas. Una situación difícil, así es, difícil. Eso que me pasó a mí a principio justamente de la formación de esta institución, donde yo buscaba apoyo en una institución, en otra, y la verdad que no lo conseguí. Hasta que en algún momento yo recibí una carta de invitación para irme a dar una conferencia en Estados Unidos y bueno, acepté y al llegar justamente a esta conferencia los aperturé la idea de que estoy formando una institución educativa para ayudar a los jóvenes del Perú y la verdad pues que un buen grupo de esos participantes dijeron yo lo apoyo, si es para educación yo lo apoyo, bueno, con una colaboración, el otro de igual manera, yo tengo computadoras, yo tengo artefactos, yo tengo equipos para donarlo, el otro dijo, no, yo tengo una agencia de aduanas para ponerlo en el Perú y me mandaron toda esa capacidad técnica para formar la institución. Eso por un lado, quizás la primera parte de ese financiamiento. La segunda parte del financiamiento es netamente técnico-administrativo. Y lo técnico-administrativo significa tienes que gerenciar el tiempo, tienes que gerenciar el espacio y tienes que gerenciar el recurso, cosa que no se hace en el Estado. En el Estado no gerencian el tiempo, no gerencian el recurso y no gerencian justamente el espacio, ¿no? Entonces, pero en una empresa privada que de alguna manera se maneja estos patrones
de la gerencia y gerencia, inclusive la gerencia de nuestra vida, no, por ejemplo, la gerencia de nuestra vida. Cuando yo te digo, mira, Pedrito, nos encontramos allá en el canal antes de las 2 de la tarde. Perfecto. Y yo llego a las 3 de la tarde. ¿Qué opinas tú? ¿Estoy gerenciando mi vida? No, mi vida es un desastre. No le estoy gerenciando. Yo te dije antes de las 2 de la tarde y yo está acá antes a pesar de, las que 2. hemos tenido que hacer sacrificios para compaginar nuestro horario. Así es. Y tú me dijiste, no voy a poder en esta otra circunstancia. Claro. Entonces ahí viene, ¿no? la financiación de cualquier proyecto cuando el eje principal está en tus valores. Si tú eres un hombre de valores, manejas justamente todos los recursos del caso. No tienes valores, poco o nada te interesa el resto. Y eso es fundamental porque los valores son el insumo para darle trascendencia a lo que uno hace en su vida. Definitivamente. Y ese proyecto de vida debe estar en función de lo que cada uno es y aspira a ser. Claro. Porque lamentablemente por muchos años la formación ha sido siguiendo un modelo industrial de repetición en serie. Es decir, no todos los educandos tienen las mismas condiciones, las mismas cualidades. Pero hay un conjunto de habilidades esenciales como las que tú has mencionado que les van a dar las herramientas para poder ser los protagonistas de su propio destino y que son como, las voy a repetir, en primer lugar, el conocimiento de la informática, en segundo lugar, el conocimiento del inglés y en tercer lugar, el espíritu empresarial. Esas tres herramientas, sea que eres artista, pintor, arquitecto, historiador, sociólogo, y hoy más que nunca, ¿sabes por qué? Porque se cree que solamente todos tienen que ser administradores de empresas o expertos en marketing digital. No, el mundo en el que vivimos está desarrollando cambios a una velocidad sin precedentes. Y la inteligencia artificial, como tú bien has dicho, no va a poder reemplazar a la esencia del ser humano, que está también en las humanidades y sobre todo en aquellas disciplinas que no necesariamente son tecnológicas. En ese sentido, la formación tiene que ser integral y progresiva, porque la información técnica nos ayuda a ser más productivos, a poder defendernos mejor con herramientas para conseguir trabajo, pero también necesitamos trascender. Y por eso es que este tipo de formación no necesariamente técnica vendrá también para las carreras que hoy se tienen que dar en muchas universidades. En términos ya de cómo se maneja ya el detalle con la relación con el ministerio, ¿qué recomendaciones o crítica constructiva podrías tú aportar? No pretendo que saques enemigos en el Ministerio de Educación, pero acá siempre pensamos con un enfoque de saber qué se puede mejorar. Bueno, cada quien en su trabajo, como se dice. Que no se metan tanto. El ministerio en su trabajo, en la construcción de sus normas, por son normalistas, ¿no? Y bueno, y el emprendedor privado, él está viendo pues con objetividad, justamente, objetividad y productividad, todo lo que él está emprendiendo, porque un emprendedor, un particular, yo mismo, por supuesto, si me trazo un objetivo, es pues número uno, porque ese objetivo lo voy a lograr con la mayor trascendencia, lo voy a lograr con mayores resultados y con el máximo esfuerzo del caso. Mientras que, bueno, el ministerio, como ministerio, ellos solamente se basan en las leyes, las normas, las reglas para decirte esto sí, esto no, pero ellos no ven el futuro. ¿Cuánto tiempo toma, felizmente, los cursos técnicos que no necesariamente otorgan un diploma a nombre de la nación? Me imagino que son cursos en los que el Estado tiene alguna injerencia. Definitivamente. En todos los cursos tiene injerencia. Sí. En todos. Pero al margen del todo, uno tiene que también manejarse de acuerdo a la realidad. Porque si el ministerio dice algo, no lo dice justamente de lo que apareció una luz el día de hoy, sino lo que apareció esa luz ya hace 20, 30 años atrás. Wow. Y desde allí a la presente fecha, luego de acá para adelante,
la verdad pues que es inconcebible. Es decir, las normas que se dieron, ¿no? Y a través del tiempo, bueno sería, es cierto, ¿no? Se da una norma el día de hoy, le dieron el día de hoy, ¿no? Porque la realidad es de ahorita, pero la innovación, la técnica y la ciencia pues avanza vertiginosamente y de acá a 5 años esta norma ya no sirve. Claro. Y se tiene que seguir aplicando. Claro. Entonces ahí tenemos una irracionalidad, es algo hasta irracional de decir que esta norma, bueno, no se siga aplicando hacia adelante. Pero es trabajo de ellos, porque eso viven ellos son funcionarios que viven de su trabajo, de ese trabajo, y bueno, y para que estén, como se dice, a la altura del particular que piensa libremente, con toda la libertad, no, ellos están sujetos también a otras reglas y a otras condiciones, las condiciones del jefe inmediato superior. O sea, el sistema de alguna manera tiene que agilizarse en el reconocimiento de esos cursos y carreras que pueden y deben otorgar. Claro que porque ellos están en mucho mayor sintonía con los cambios y sobre todo con el mercado laboral. El conocimiento, por ejemplo, de Python, un programa para poder codificar, es decir, elaborar programas, es fundamental. Definitivamente. Porque hoy en día los algoritmos, de alguna manera, recurren a este tipo de lenguaje, por no mencionar otros. E inclusive el conocer cómo saber programar te permite a ti, en el ámbito más alto de una empresa, saber qué es lo que se puede hacer. Claro. Porque no necesariamente uno va a estar de programador, pero conociendo el detalle, la técnica, le permite saber cómo es que va a asignar esos recursos, esas responsabilidades, en función de lo que sabe que puede hacerse con esa técnica. Por eso es que me parece súper interesante lo que tú mencionas acerca de las sinergias que se generan entre la formación teórica con el ámbito de la técnica y la practicidad de las competencias. Y lo que tiene que ir de la mano, ¿no? Desarrollo de aptitudes, conocimientos, con el desarrollo de las actitudes positivas. En otra palabra, justamente, lo que decimos, pues, habilidades duras, que bueno, tiene su nombre, habilidades duras, y luego las habilidades blandas, ¿no? Lo que yo pongo también hay un ejemplo, digo, un muchachito en el colegio, mira, que es calificado por su maestro, y el maestro le pone, pues, 18, 19, 20, promedio 20 en conocimientos. Pero es tardón, faltón, malcriado, etcétera, irrespetuoso, etcétera. Entonces, en conducta, ¿cuánto pongo? 0. Yo, el maestro, pongo 0. Entonces, 20 más 0, 20. Entre 2, 10. ¿No? Aptitudes, 20. Actitudes, 0. Entonces, entre 2, 10. Entonces, ¿es un buen profesional o es un mal profesional? Y yo he sacado, justamente les pongo, mira, un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo un poquito fastidioso y voy a chocar contigo, ¿no? Donde se dice, tú puedes ser egresado de la Universidad de Harvard, con un conocimiento pues amplísimo. Y hay unas ovejas negras por todas partes del mundo. Pero si eres tardón, faltón, irrespetuoso, borracho, deshonesto, etc., ¿de qué sirve que te hayas formado en la Universidad de Harvard? No te sirve nada, pues. Mira, ve, situaciones que se dan, ¿no? Situaciones muy, muy difíciles. Por eso es que, ¿no? Aptitudes versus actitudes. Es decir, técnica más valores, extraordinario. Y eso es lo que está detrás de, por ejemplo, los tigres asiáticos. Claro, mira, yo te cuento una anécdota que me encanta contarla. Yo cuando llegué los primeros días como jefe de misión en Taiwán, había perdido una libretita donde apuntaba el password, el nombre del conserje del edificio, datos básicos para sobrevivir. Y lo olvidé en el metro. Llamé por teléfono, me dijeron, averigua en la sala de objetos perdidos. En la sala de objetos perdidos. No, llama por teléfono. Inmediatamente, sí, tenemos acá su libretita, venga a recogerla. Pongo a la cola
la gente devolvía paraguas, cajas de chocolate, regalos. Billeteras. Billeteras. Y delante mío había una señorita japonesa que abrió su billetera y tenía un fajo más de $2,000 turista. Y yo le pregunté, disculpe, ¿está todo conforme? ¿Está completo? It's okay, está bien. Okay. ¿Sabes qué? Yo le dije, señorita, disculpe, ¿la puedo filmar? Porque en mi país no me van a creer. La filmé. Lo tenía en el teléfono. Y no lo podía creer. Pero ¿sabes qué? Me robaron el teléfono en el Perú. O sea, a ese punto llegan los valores. Y por eso es que estos países, en vez de estar lidiando con delincuentes, están invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura. O sea, tiene también su profundo impacto en la educación. Tenemos que cortar tus palabras finales y tu mensaje, Víctor. Qué bonito. Justamente el éxito y la felicidad de las personas en busca de un objetivo solamente se logrará con una buena educación técnica y con valores y con trabajo. Gracias, Víctor. Y como todos los jueves, los esperamos. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias, Víctor.